rayas de Alborada, 106.1, porque a esta hora comienza Contrarreloj, un programa donde la verdad no tiene límites, dirigido y producido por Freddy Blanc. Hola amigos, muy buenas tardes a todos. Nuevo programa Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Hoy, sábado 21 de octubre del año 2023. Tenemos ya en pantalla a nuestra invitada de hoy, la joven diputada Chiara Barchesi, de la bancada republicana, para compartir con nosotros respecto de la actividad de la Cámara. Diputada Barchesi, gusto de recibirla hoy día en el programa. Muy buenas tardes, Freddy, gustoso saludarte, te mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias, diputada, se le retribuye con afecto también. Bueno, teniendo los minutos contados, mi estimada diputada, quisiera que iniciáramos de inmediato. Se han visto varios temas bastante complejos que se han desarrollado en la Cámara. Se ha hablado de sequía legislativa, ha habido mucho conflicto respecto de algunas iniciativas impulsadas por el gobierno, esta declaración de la ministra Jara, y lo más complejo de la semana para mí radicó en la negativa de Crispi de concurrir al Congreso, un tema que conversábamos hace un tiempo atrás. ¿Cómo va eso, estimada diputada? Oye, varias cosas. Primero, como bien tú decías, el gobierno se volvió a tomar vacaciones, otra vez. Algunos dicen que desde el 11 de marzo del año pasado. Y es que nuevamente dicen, bueno, vamos tal reforma, vamos a esperar entonces el resultado del plebiscito para poder impulsarla. Y mientras tanto se van a visitar la torre, o sea, la muralla china y qué sé yo, por aquí por allá. Entonces, hay un sinsentido. Llevamos una teleserie constitucional varios años por gran parte de la clase política. Entonces que ellos digan nuevamente, igual que el año pasado, bueno, entonces vacaciones, un par de meses sin hacer nada, en este caso con la reforma previsional. Por otro lado, bueno, obviamente que le pegó bien duro al gobierno el rechazo con el 62% que les dimos, porque al final era la misma línea que su agenda. Entonces, mostrarle de forma tan potente que los chilenos no querían su agenda refundacional, también fue un cambio en 180 grados. Estuvimos al borde del abismo y gracias a Dios como chilenos supimos ponernos de pie, mirarnos a los ojos, recordar que somos hermanos y seguir para adelante. Y ahí pasa también, hay un riesgo bien importante con el tema del actual proceso constitucional, de que hace rato que nosotros venimos escuchando en el Congreso y ahora ya lo dicen sin ningún pudor para la prensa y para afuera, que gran parte, o sea, hay un sector del gobierno que esperan que se rechace esta propuesta constitucional para meter el texto de los expertos por el Congreso. No les gusta cómo está resultando el partido, así que ya están pensando en repetirlo. Imagínense un tercer proceso, pero esta vez, al menos lo que ellos dicen, es meter algo muy similar al texto de los expertos. Algunos han hablado de la Constitución de Bachelet incluso, meterla por el Congreso para hacer una gran reforma constitucional. Tienen los 4/7 para hacerlo, que es un quórum bajísimo, que lo bajaron el año pasado previo al plebiscito de septiembre, que nosotros obviamente nos opusimos, pero no nos dieron los votos para poder frenarlo. Y meterlo por el Congreso. O sea, los mismos que se llenaron la boca todas estas décadas diciendo que la Constitución actual no era democrática, ahora se les olvida la democracia porque no les gustó por quién votó la gente, y resulta que quieren hacer una gran reforma constitucional, insisto, con el texto de los expertos metido por el Congreso, sin plebiscito, totalmente a espaldas de la gente. Y ese es el gran problema que tenemos hoy día, y por lo mismo yo me saco el sombrero con el trabajo que han hecho los consejeros republicanos y varios de los consejeros de Chile Vamos, que han hecho un gran trabajo en el Consejo Constitucional, que ojo,
la mitad, el 45% de las enmiendas se aprobaron por unanimidad. Entonces cuando empiezan a decir como, no, es que esto es solo un sector, mentira. Casi la mitad de las enmiendas se aprobaron por unanimidad, derecha e izquierda, en el Consejo Constitucional. Entonces, estamos, bueno, un poco con incertidumbre todavía, porque, ok, llevamos años de esta teleserie constitucional a la que esperamos que el capítulo final sea en diciembre de este año y ya que se acabe esto porque ha generado mucha incertidumbre social y económica en nuestro país. Claro. Chiara, hay una sensación en los ciudadanos de un distanciamiento bastante grande, una distancia fuerte entre los consejeros de Chile Vamos y los parlamentarios de Chile Vamos. Uh-huh. ¿Es tan real eso? ¿Cómo se ha visto el trabajo en esto? Porque la aprobación del cambio en la norma constitucional respecto al quórum, la izquierda no le alcanzaban los votos por sí sola. Oye, yo también veo mirándolo desde afuera naturalmente, yo soy republicana, yo veo una diferencia de objetivos, quizás se puede decir, entre los consejeros de Chile Vamos, entre los parlamentarios de Chile Vamos, entre los expertos de Chile Vamos y las cúpulas de Chile Vamos. Algunos son más similares que otros, porque cada uno, a mi parecer, como que se enamora, por así decir, de su propio trabajo. Entonces, los expertos tienden muchas veces a querer el texto de los expertos por esta lógica de acuerdos entre la centro-derecha y la centro-izquierda, que creen que eso da estabilidad, cuando lo que yo creo que es esa negociación que a los chilenos no les gusta, de qué te doy y qué me das, cuál es la moneda de cambio para poder llegar a un equilibrio. Pero bueno, y los consejeros que han hecho un tremendo trabajo en el Consejo Constitucional y obviamente están haciendo un trabajo súper responsable porque funcione. Y naturalmente el tema ya dentro del Congreso, hace un par de meses atrás, después del 7 de mayo, después de que ya habían sido electos los consejeros, se presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados. Lo presentaron los socialcristianos, que es esta bancada nueva, que al igual que nosotros los republicanos votaron en contra del Acuerdo por Chile, que fue la reforma que habilitó este nuevo proceso constitucional. Y ellos presentaron este proyecto de resolución que decía que durante un periodo de tiempo no se podía iniciar un nuevo proceso constitucional y que transcurrido ese tiempo era obligatorio el plebiscito de entrada. Se rechazó. O sea, los diputados lo votaron en contra. No tenían ningún problema en hacer un tercer proceso si es que no les gustaba cómo iba avanzando. Entonces, y ya lo están diciendo descaradamente para afuera, con lo que yo les decía al principio, de meter el texto de los expertos por el Congreso. Mira, lo que a mí me corresponde es decir lo que escucho y veo desde dentro del Congreso, y ese riesgo está. Y por lo mismo, yo creo que los consejeros han hecho un trabajo de mucho sentido común, de poder interpelar a las personas, de hacer un trabajo transversal que trasciende los colores políticos, que busca poder darle solución a anhelos muy profundos de los chilenos. Como por ejemplo, eliminar la tómbola. La tómbola en educación ha sido un desastre. O sea, cuando uno en el verano pasa por afuera de un establecimiento educacional y hay papás que están todo el fin de semana haciendo fila afuera para intentar que su hijo tengan una mejor educación, es un desastre. O sea, a través de fortalecer el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos, además del tipo y establecimiento educacional. Bien, en temas, por ejemplo, de seguridad, la defensoría de las víctimas. En Chile, ¿por qué solo los delincuentes tienen abogado gratuito y no las víctimas? Estamos totalmente al debe con eso. El tema de las contribuciones. Las contribuciones eran un impuesto temporal. Y como todos los impuestos, para reconstruir Chile después de un terremoto, y como todos los impuestos temporales, llegan para quedarse. Qué triste es cuando una persona se le va su propiedad a remate, porque la gente se termina siendo arrendataria de su propia casa. No es justo que alguien tribute más de una vez por lo mismo. ¿Qué más? Temas de migración, que hoy día no están incluidos, porque no era una problemática de Chile, que hoy día sí es la inmigración irregular. Entonces, la policía fronteriza, la expulsión en el menor tiempo posible de las personas que ingresan irregularmente a nuestro país.
¿Qué más? Disminuir la cantidad de parlamentarios. Hoy día vemos diputados que no tienen ni 1000 votos, ni siquiera 1000 votos. ¿Qué representatividad pueden tener? Suma y sigue distintos aspectos, temas de poder combatir la corrupción, la muerte cívica. Porque ahora, claro, uno dice, algún exministro tuvo algún problema de corrupción, se perdieron 600 millones de pesos, qué sé yo, y resulta que a los 5 años vuelven en gloria y majestad. No, no, compadre. Si una persona usa su posición de poder y las informaciones que pueda tener, etcétera, etcétera, para cometer delitos de corrupción, muerte cívica, se acabó, punto. ¿Qué más? La Fiscalía Supraterritorial. Hoy día tenemos delitos complejos en Chile, como el crimen organizado, el terrorismo, a los que esta lógica de fiscalía de tribunales regionales quedan un poco al debe. ¿Por qué? Porque hay delitos que se cometen en más de una región. Porque naturalmente que el fiscal, el juez de la Araucanía va a estar súper amenazado, extorsionado. Entonces, que haya fiscalías supraterritoriales, que haya tribunales de justicia con competencia nacional, para que desde otro punto de Chile puedan hacer frente al crimen organizado, puedan hacer frente al terrorismo. Entonces, hay distintos aspectos. En resumen, yo mencioné los primeros que se me vienen a la cabeza, aspectos que son de sentido común, para poder mejorar la calidad de vida de los chilenos y que va mucho más allá de los colores políticos. Así que bueno, obviamente ya queda poquito para tener el texto final. Yo creo que hay que tener el último conchito de paciencia para poder conocerlo, pero esperamos como republicanos, insisto, ponerle punto final a este proceso constitucional en diciembre que ha generado tanta incertidumbre en nuestro país. Correcto. En cuanto a los temas valóricos, diputada, respecto, por ejemplo, de los temas de fe, y en otros temas también como lo son la propiedad, ¿cómo está viendo desde su punto de vista la actual presentación de esto? Ya terminaron de votarse ayer y en la comisión mixta y luego viene ya pasando de nuevo al Consejo Constituyente. Hay varios temas que nosotros como republicanos buscamos reafirmar, fortalecer, como por ejemplo la libertad religiosa. En el tema de la defensa de la vida, el cambiar el quién, el qué por quién, la verdad es que no es suficiente para eliminar las 3 causales. Pero sí es un tema, a mi parecer, de dignidad para la mujer, porque las mujeres damos vida, no producimos cosas. Las mujeres no tenemos un qué en el vientre, tenemos un quién. Entonces, fueron pasos que se fueron avanzando. Lamentablemente, la frase de todo ser humano es persona, nos faltó un voto de Chile Vamos para poder aprobarlo en el Consejo. Bueno, hay distintas luces en distintas partes del borrador. En temas de propiedad, por ejemplo, la propiedad de los fondos de pensiones, de la cotización y del fondo, que sean heredables. Si una persona fallece y le queda plata en su cuenta individual, vaya para su familia, que es lógico, que eso esté a nivel constitucional. El capítulo de las Fuerzas Armadas y además el capítulo de orden y seguridad, que fueron golazos, y de hecho es bien irónico, Freddy, porque la izquierda llevó a la Corte Suprema estas enmiendas y después las votaron a favor, se aprobaron por unanimidad, pero bueno, ya ellos tendrán sus razones para esas volteretas. Mira, en resumen, yo creo que han hecho un gran trabajo, que mejora incluso la constitución que tenemos hoy día, que es una gran constitución que permitió que Chile creciera muchísimo, pero esto lo que busca es proyectarlo hacia el futuro, ¿cierto? Sin refundar nada, sin destruir nada, pero sí buscar ciertos aspectos en los que hoy día sí estábamos al debe para darle proyección hacia el futuro. Y ya pasando un poquito del tema constitucional, que me motivo, pero no es lo mío, yo estoy en el Congreso.
pasó, como tú me decías al principio, lo de Crispy. Yo estoy en la Comisión Especial Investigadora del caso Convenios y han pasado varias cosas. Por ejemplo, que los gobernadores regionales les importó poco y nada ir. O sea, hubo un día que se suspendió la sesión porque simplemente los gobernadores que habíamos invitado no fueron. Muchos ni siquiera respondían los correos electrónicos. O sea, ánimo de ayudar a esclarecer todos los problemas de traspasos millonarios de las fundaciones Pro Boric, o caso. La única gobernadora que se conectó por Zoom, ojo, se pueden conectar por Zoom, tampoco era que tenían que viajar a Valparaíso, entonces que tuvieran excusas, ¿cierto?, por temas de traslado para no participar. Fue la gobernadora de Aysén, la única. Entonces, el gobernador de mi región, por ejemplo, Mundaca, de la quinta región, lo invitamos 2 veces, ni siquiera respondió el correo electrónico. Y yo el otro día me lo encontré en la Comisión de Recursos Hídricos y le dije, lo estábamos esperando también en la otra. Podría por último haber respondido. ¿Y qué pasa? Nosotros sabemos que los gobernadores regionales, primera vez que son electos por la gente, y hay ciertos aspectos en la reforma que quedaron al debe y que nosotros estamos trabajando para poder mejorar. Por ejemplo, la fiscalización. Hoy día el rol fiscalizador que tenemos los diputados no es sobre los gobernadores, entonces nosotros no los podemos citar, los invitamos. No tienen una obligación de participar como si la tienen personas del gobierno. Entonces, eso es un punto importante de que los gobernadores regionales, a mi parecer, sí deben poder ser fiscalizados por la Cámara de Diputados. Y, por otro lado, que los gobernadores regionales hoy día no pueden ser acusados constitucionalmente. La bancada republicana presentamos un proyecto de ley para poder acusar constitucionalmente a los gobernadores y se está tramitando. Así que también es un buen avance. Y por otro lado, ciertas personas del gobierno que no han querido simplemente ayudar a esclarecer los traspasos millonarios de las fundaciones Pro Boric. Por ejemplo, Miguel Crispy. Miguel Crispy fue subdere. Él visó el traspaso millonario a la Fundación Procultura para pintar las fachadas más caras de Chile en Antofagasta. Él fue clave para designar a Contreras como Seremi de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta, del caso Democracia Viva. Miguel Crispy es fundador de Revolución Democrática, es amigo de Giorgio Jackson, hoy día es la mano derecha del presidente Boric porque es el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda. Ok, nosotros lo citamos porque él sí tiene obligación de participar 2 veces y no vino. Y ahí empiezan las excusas del gobierno. No, es que él resulta que no está obligado a ir porque él está honorario, así que no se consideraría como funcionario público. Oye, compadre, él recibe sueldo de recursos públicos, él ejerce funciones públicas, él trabaja en La Moneda, tiene un correo que es @presidencia.cl. Aquí no hay funcionarios públicos de primera y segunda categoría. Si nosotros lo citamos, él tiene que participar. Miguel Crispy no puede estar por sobre la ley. Es por eso que nosotros lo mandamos a Contraloría y el Contralor dijo que toda persona que tenga un cargo de poder tiene el deber de rendir cuentas. Fue clarísimo y resulta que ahora Miguel Crispy se quiere ir porque no quiere que la Contraloría lo sancione. Entonces, pero más allá de que tenga o no la obligación, y que en verdad es una vergüenza ver la defensa corporativa del gobierno, Miguel Crispy, el ministro de Justicia, la ministra del Interior, diciendo que él no es un funcionario público. Oye, hay un deber moral, primero que todo, de cualquier funcionario del gobierno, cualquier persona que trabaje en el gobierno, de responder a los espacios de fiscalización, de dar cuenta, de ayudar a esclarecer los traspasos millonarios de las fundaciones Pro Boric. Entonces, la verdad es que ha sido vergonzosa esta dilatación que ha buscado hacer el gobierno y que la estrategia es esa, dilatar, porque cuando queda la sensación de que todos son responsables, la verdad es que nadie es culpable. Y eso no se lo vamos a aguantar. Así que bueno, estamos trabajando en la Comisión Especial Investigadora del caso Convenio. El Contralor ha hecho un gran trabajo, ahora ya van a salir los informes pronto, a fin de mes, de las otras regiones. Ya salió el informe Antofagasta que hablaba de problemas de corrupción. Claro, harta agüita ha pasado bajo los puentes esto. Uh-huh. ¿Tendremos esperanza, Chiara, de poder recuperar algo de los fondos estos que estaban destinados para la ciudadanía, para gente más vulnerable, y hoy día parece ser
que se está diluyendo todo eso. ¿Tendremos alguna esperanza? Oye, el mismo Contralor decía que es difícil porque hay fundaciones que, bueno, fue sin garantía, fundaciones que no tenían antigüedad, que no tenían patrimonio, entonces no tienen por dónde devolver. Y ahí ya tienen que ser los tribunales eh, los que empiecen ahí a hacer la pega, pero se puede proyectar muchos años. Entonces, la verdad es que es complicado y eso es lo más triste de todo porque al final, bueno, hay que estar atento a cómo se desarrolle, pero queda esa sensación de que cualquiera hace cualquier cosa y no le pasa nada. O sea, los únicos que están con medidas cautelares son los de la Fundación Kimun, eh, y que es bien complicado. Yo no sé si allá hay CFT en Los Lagos, Freddy, pero aquí hay un CFT en Los Lagos en Quillota, y yo me he juntado con algunos alumnos de ellos porque quedaron a la deriva. Están hace 4 meses que no saben si van a poder terminar su carrera o no. Hay algunos que están en el último semestre y no se les ha dado respuesta. Entonces, bueno, ahí naturalmente también tenemos que estar atentos porque no solo son líos de plata, sino que afectaron a mucha gente. Y eso no puede quedar como si nada. Correcto. Y bueno, el tema de la ley de presupuesto también ahora, nosotros votamos en contra como republicano el año pasado distintas partidas, no nos dieron los votos, hay partidas que se rechazaron en la Cámara de Diputados y el Senado se me fue la palabra, las aprobó, bueno, las restituyó. Y entonces, en ese caso, esperamos que esta vez más diputados se sumen a rechazarle ciertas partidas al gobierno de aspectos que no, que son temas ideológicos. Todo, además de toda esta ola de traspasos millonarios a las fundaciones Progrich, hay fundaciones a las que todos los años se les pasa plata: Fundación Villa Grimaldi, Fundación Londres 38, Fundación Salvador Allende, que el Museo de la Memoria, que suma y sigue. Y son millones que se van todos los años. Entonces, corresponde que ciertas fundaciones que son totalmente ideológicas sean financiadas por todos los chilenos. O sea, la idea es que los impuestos de la gente vayan en mejorarle la calidad de vida a la gente. Entonces, bueno, muchos aspectos que estamos trabajando, que los republicanos hemos estado firmes dando la pelea y que buscamos obviamente seguir disuadiendo a más diputados a que se vayan sumando, para poner los recursos donde corresponde. Y también ahí hay un problema en Hacienda, de que la proyección de crecimiento que hizo el Ministerio de Hacienda es surrealista, ¿no? O sea, está infladísima, no tiene ningún nexo con la realidad de la proyección de crecimiento bajísimo el próximo año en nuestro país. Entonces, y eso se traspasa a la ley de presupuesto. O sea, proyectan plata que no va a existir, y además quieren tener un endeudamiento externo tremendo. Entonces, también nosotros desde el Congreso estamos ahí dando la pelea en la ley de presupuesto, porque malas decisiones por parte del gobierno van a seguir generando muchísimo daño en la situación económica de nuestro país. Claro que sí. Indudablemente, el año pasado recordamos perfectamente cuando la bancada republicana se opuso, bueno, muchos parlamentarios más también se pusieron a aprobarle una parte del presupuesto, pero después llegaron algunos parlamentarios de Chile Vamos y negociaron todo y dejaron pasar de nuevo a estas fundaciones medias raras. Un último punto, diputada, para ir cerrando el programa. Sí. Se refiere a esto que lo hemos visto con fuerza, no digo yo que sea el único, pero hemos visto con fuerza discutiendo estos temas en los medios, al diputado Johannes Kaiser, que es respecto de las cajas con osamentas que se encontraban en el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. ¿Qué trabajo estamos haciendo como bancada en el Parlamento para poder esclarecer esto y eventualmente exigir responsabilidades? Porque esto realmente es impresentable. Oye, Johannes está haciendo un tremendo trabajo, el diputado Cristina Araya también. De hecho, hay una comisión especial investigadora en este momento en la Cámara de Diputados por osamentas. Así que estamos atentos ahí a cómo se vaya desarrollando todo, porque obviamente corresponde que puedan ser identificados y devueltos a su familia. Porque estas osamentas que se han encontrado
claro, hay un vínculo ahí con detenidos desaparecidos. O sea, perdón, con la figura también del secuestro permanente. Entonces, sin lugar a dudas, la idea es poder devolver, o sea, primero identificarlo y devolverlo a la familia, que o sea, es un tema de humanidad. Entonces, ver tantos gobiernos que han pasado y no se han hecho cargo, y que hoy día ya ha estallado décadas de nada. Yo realmente admiro el trabajo que está haciendo Johannes Kaiser, así que bueno, invito a que estén atentos, y la comisión está en curso, así que ya en algunas semanas deberían salir las conclusiones. Y lo último que quería mencionar, hay otra comisión especial investigadora, donde tenemos el diputado Gea, respecto a las pensiones de gracias a las víctimas del estallido. El año pasado se aprobaron, nosotros obviamente lo votamos en contra, pero no tuvimos los votos para poder rechazarlo. Cuando digo nosotros me refiero a la bancada republicana. 90.000 millones de pesos para las pensiones de gracia a las víctimas del estallido. 90.000 millones de pesos, a ver, salieron de las personas a las que se les está pagando estas pensiones de gracia, que son sueldos a personas que están en edad de trabajar por hacer absolutamente nada, y muchos de ellos tenían prontuario delictual. O sea, pagarle a delincuentes. En verdad, eso es lo que está haciendo el Estado de Chile hoy día. ¿Y qué pasa? Antes, por ejemplo, había pensiones de gracia para niños con enfermedades terminales, y resulta que para ellos ya no hay plata. Poder darle pensiones de gracia a niños, insisto, con enfermedades terminales, con lo caro que son esas enfermedades, con que los papás tienen que cuidarlo, personas que realmente lo necesitan, y no, porque prefieren darle plata a los supuestos luchadores sociales, que muchos de ellos son delincuentes, que tienen edad para trabajar y que hoy día les pagan sueldo todos los meses por hacer nada. No, es insólito. Yo realmente espero que esa partida se rechace este año, porque no corresponde. Es una burla para los chilenos, una burla para todas las personas que se levantan temprano para trabajar y sacar adelante a sus familias. Así es, y todos esos parlamentarios que fueron apoyados, votados por personas que piensan como nosotros, Chiara, deben replantearse esta situación de volver a entregar recursos a aquellos que están jugando con la credibilidad de las personas. Estimada Chara, voy a pasar un aviso al tiro para aquellos que están mirando a nuestra guapa diputada. Vayan pensando en otra cosa, porque les cuento que se nos casa muy luego ya, así es que le deseamos lo mejor, Muchas gracias en ese importante paso que va a dar. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Aprovecho de pedirle entonces que me tengan presente en sus oraciones, va a ser para febrero. Indudablemente. Estoy muy contenta, sí. Así gracias, será. Freddy, un abrazo grande y un abrazo a todos los que nos estuvieron escuchando. Muy buen fin de semana. Y saludos a la Radio Alborada. Igualmente para ti. Muchas gracias, Char. Y nosotros, estimados auditores, nos vamos unos minutos a una pauta comercial y retornamos lo cuanto antes para continuar con el programa de hoy. Ya estamos de vuelta en Contrarreloj, solo por Alborada 106.1. Ya nos encontramos de regreso para analizar algunas informaciones que han circulado por los medios nacionales que me han parecido de relevancia. También por las redes hay bastante movimiento, así que vamos a tratar, conforme al tiempo, de poder revisar lo más que podamos. Conversábamos con la diputada respecto de lo que se estaba haciendo en el Parlamento, el trabajo de Johannes Kaiser y otros, en referencia a las cajas con osamentas que se encontraron en la facultad de la Universidad de Chile, en el Departamento de Medicina Legal, exactamente, de la Universidad de Chile, que había en custodia, decía, tenían osamentas presuntamente detenidos, desaparecidos, ejecutados. Nunca fueron periciadas. Bueno, aquí hay responsabilidades, la información es larga, así que no la vamos a recorrer toda, pero dice que no había claridad de su procedencia, de su contenido, ni menos de si efectivamente se trataba de hallazgos correspondientes a víctimas del régimen militar, pero resulta que toda esta información se ha ventilado durante años y nadie ha hecho nada, así es que las autoridades del respecto, sobre todo el Poder Judicial, son parte del problema en esta cuestión y no de la solución. Esto estamos claros.
el Poder Judicial también iniciarán pericias de arrestos que se mantenían en el servicio médico legal. Recuerden que también en el servicio médico legal habían restos óseos que no se habían analizado. Dice el Ministerio que existe la posibilidad de que el material contenido en 65 cajas sea de interés. Las otras 20 no, porque sería de material docente, ninguna duda. No vamos a dudar de eso, pero de ellas 39 cajas son de competencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, 26 de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 12 de la Corte de Apelaciones de La Serena y otras 12 de la Corte de Apelaciones de Temuco. Precisan aquello porque solo los magistrados que realizan persecución penal por violaciones a los derechos humanos tienen las atribuciones para decretar la realización de pericias tendientes a la identificación y causa de muertes de las víctimas. Por lo tanto, estimados amigos, ustedes a buen entendedor, pocas palabras, podrá deducir quiénes son los interesados acá o los desinteresados en darle agilidad a este tema que ya lleva 18 años. 18 años. ¿Lo encuentra usted correcto con toda la pomada que nos vendieron con la reforma procesal penal, que se iban a agilizar los juicios? Por Dios, qué distintos son los dichos a los hechos. Y muchos de los auditores votaron por ellos. Ahí está la realidad de la cosa. Acá se dan nombres, las pesquisas realizadas, por ejemplo, la auditora Fabiola Enero, aparece como Enero apellido, Fabiola Enero Díaz, Lorena Campos Cofré, aprobadas por la auditora ministerial María Elena Spinabelli. Nunca hubo un adecuado registro, dice, de los elementos contenidos en las cajas. Algunos fueron solicitados por ministros para investigaciones puntuales, pero también existió un periodo de 7 años en que no hubo solicitud alguna. O sea, indiferencia absoluta. Saquen ustedes sus conclusiones ahí. En otro punto que nos acerca también a estas decisiones de las autoridades que a gente con 2 dedos de frente le parecen impresentables o inexplicables, ocurre que la Subsecretaría de Justicia desestimó abrir sumario a la directora del Partido Comunista, integrante del Partido Comunista del Servicio Médico Legal, por denuncias de acoso y maltrato laboral. A raíz de los reclamos y consultas que recibió Contraloría por parte de los trabajadores, el organismo le solicitó a la Subsecretaría de Justicia que evaluara la apertura de un proceso disciplinario contra la doctora Marisol Prado. Sin embargo, el 18 de octubre, la Subsecretaría estimó que no habría responsabilidad administrativa de la jefa de servicio. La tensión sigue creciendo en dependencia de la Avenida La Paz. Pero ocurre, estimados auditores, que acá hubo una serie de situaciones que se presentaron y se resolvió de la peor forma, porque ocurre que esta señora se encontraba trabajando en el Ministerio de Justicia y después de todos los reclamos que hubo contra ella por obstrucción a algunas gestiones administrativas, si alguien tiene una información distinta a esta, por favor me la aclara o la hacemos llegar y la comentamos en la radio, encantado. Esta es la información que me ha llegado a mí. La Subsecretaría de Justicia la designa al final como encargada, directora del Servicio Médico Legal, la comunista Marisol Prado. Entonces, llegó a ese cargo, la nombraron coordinadora de la subdirección médica, pero al día siguiente ya se convirtió en la subdirectora y obviamente después quedó como directora. Bueno, eso nos acerca a un tema bastante complejo que también se está desarrollando acá en nuestra región de Ñuble. Según entiendo, acá ha habido varios reclamos también contra las autoridades del Servicio Médico Legal, por razones muy similares, por maltrato y otras cosas, y resulta que los encargados de tomar las decisiones no las han tomado y han dejado a los trabajadores en la más completa indefensión al respecto. Es decir, acá el tema del famoso del feminismo y del maltrato laboral y la cuestión solamente a los comunistas les interesa cuando a ellos les sirve el tema, pero cuando no les sirve sencillamente lo dejan de lado, no les interesa, y a los trabajadores que se lo coman los perros, como decían los viejos en los campos. Así es que a poner ojo con eso, espero que nos lleguen más antecedentes del tema regional, porque es bastante delicado que se estén produciendo estas situaciones con gente que se llena la boca hablando en favor de los trabajadores, pero cuando le entregan un cargo al respecto, en vez de utilizarlo como una forma de apoyar su propio discurso, lo utilicen como una herramienta de poder para hostigar y tomar acciones que no se condicen con lo que ellos tanto pregonan.
Bueno, vamos a seguir avanzando con las noticias. En el caso de la Constitución, estimados auditores, esta es una información que doy yo en forma general. Ya yo todavía no tomo mi decisión respecto de ir a favor o en contra del texto. Y hasta quedando poco, vemos que se terminó ya el trabajo de la comisión mixta. Pasamos ahora de vuelta al Consejo Constitucional, donde se tendrá que votar de nuevo lo que se vuelva proponiendo desde la mixta. Y posterior a eso ya tendremos algunos días como para madurar, meditar, digerir esto y sacar nuestras propias conclusiones, que es lo que nos interesa. A mí no me interesa convencer a nadie de una opinión ni de nada. A mí me interesa, estimados auditores, que ustedes se informen. Y para eso no solo tienen que escuchar esta radio, tienen que escuchar tienen que escuchar otras versiones, tienen que escuchar otras miradas. Pero todas esas versiones ustedes tienen que desarrollar su propio pensamiento crítico para poder sacarlas y tomar la decisión como corresponde. Fíjense ustedes que veo acá en un artículo del diario que los representantes más fuertes de la izquierda dura están definitivamente hablando de ir por el rechazo en esto. Así es que ojo con eso, ustedes saben que la situación está compleja y no podemos tomar tan livianamente esta decisión que nos puede traer consecuencias bastante serias. Hago un intervalo cortito para saludar a mi amigo, un joven, un lolito, Vicente Maximiliano Noriega, que está desarrollando sus actividades. Él es un gran pianista y va luego a Colombia a una actividad preciosa a representarnos como país. A su madre también, Branca Betsabe, que ha hecho un tremendo esfuerzo, a sus hermanos que lo han acompañado y a todos aquellos. También las autoridades de Ñuble se han visto muy activas apoyándolo porque es un joven, un talento tremendo que se viene, y ¿quién podría dejar de lado? A lo mejor tenemos un segundo Arrau acá en Vicente, Bichito le dicen, el bicho, Vicente Noriega. Así que para él, un gran abrazo, mis felicitaciones y el mejor de los éxitos en su carrera. Que continúe nomás en todo esto, que por el momento es una virtud del, no sé, como muchacho, como joven, para mí es un muy buen referente para nuestra juventud. Por otro lado, un gran amigo, al coordinador comunal del Partido Republicano en Chillán, Jorge Cabezas, un gran abrazo, estimado amigo, está de cumpleaños él, así es que espero que tenga una buena actividad. Ya, un bonito día, que lo pase chancho como se merece y tengamos la oportunidad de poder saludarlo personalmente en algún momento. Respecto a la noticia del cierre del programa Sin Filtros, se ventilaban algunas hipótesis por ahí y la más adecuada o la más creíble que veo yo en lo que me llegó como información es que le estaban exigiendo al programa desarrollar cierta pauta y que no fue aceptada por el programa. Por eso Gonzalo Feito se retiró y no volvió más. Desapareció sin advertir que iba a hacer eso y tuvo que ser reemplazado por la otra chica que estuvo ahí en su momento. En cuanto a otras novedades, vamos a ver, estimado director, si podemos transmitir un audio respecto a lo que está ocurriendo con Hamás e Israel, pero se refiere más bien a la postura del señor Jaue. Vamos a ver si podemos conectar esto. A ver. Una cosa a la comunidad palestina antes de entrar al tema de la política internacional. Que la gente como Hamás fueron la razón por la cual escaparon de Palestina en su momento. Las persecuciones que hizo en su momento el Imperio Otomano a los cristianos fueron tan brutales que tuvieron que arrancar de sus casas y de su país para venirse para acá. Eso es algo que lamentablemente muchas veces se obvia acá. Y por eso tenemos una colonia palestina en Chile que es fundamentalmente cristiana, pero Hamás es fundamentalista islámica. Ahora pasando al tema de las relaciones internacionales, porque Hamás no se sostiene solo. Perdón, Gabriel. Desde lejísimos
Lo que acaba de decir mi amigo aquí, que está sentado, es terriblemente serio e importante. Jamás ataca a los judíos, no por el Estado de Israel y no por una frontera determinada, porque los considera desde el punto de vista islámico como dhimis, ciudadanos de segundas que pueden vivir bajo el Islam pero sometidos. Y el cristiano también es un dhimi. En 1920 vivían en Belén, donde es la comunidad palestina de Chile, 80% de la población eran cristianos. Pero se fueron porque hicieron negocios de tela, trajeron a sus familiares, tenían excelente relación con los judíos, pero en 1915 el Imperio Otomano musulmán quiso enrolarlos al ejército y ellos que eran cristianos dijeron, ¿cómo vamos a enrolarnos a un ejército que nos humilla constantemente? Y se fueron a Chile, se fueron a Brasil, se fueron a varios lugares. Son cristianos. Los cristianos hoy en día en Belén, donde es la comunidad palestina de Chile principalmente, son el 12% de la población. Y yo trabajo con palestinos cristianos de Belén y me dicen que la comunidad de Chile está desfasada, porque ellos, al ser cristianos, están hablando como musulmanes radicales. Jadwe habla como musulmán radical. Hoy él en un video estaba diciendo, ¿cómo puede ser que la gente corre a condenar al Hamas? Como pueden ver acá hay una exposición de Gabriel Ventasgal. Habla de la posición de Jadwe acá, que lo califica como un musulmán radical, y yo concuerdo absolutamente con él. Radical, musulmán radical y además comunista. Así es que es una mezcla bastante peligrosa. Yo les voy a contar a ustedes que en muchos de los países islámicos está prohibido el erigir capillas, templos religiosos de otras religiones, que no sea la musulmana, el Islam. Entonces, a diferencia de eso, Europa está abierta a la construcción de mezquitas y otros templos. Igual acá en Chile, nosotros no tenemos problemas. Los palestinos no son el problema. Los palestinos conviven con todas las religiones en todos los países del mundo. De hecho, en Palestina hay templos católicos de la Iglesia Ortodoxa principalmente y otras, pero no hay un mayor conflicto entre los palestinos y las otras religiones. Pero sí con los islamistas radicales, los terroristas como lo de Hamas y también lo de la Yihad Islámica y otros grupos más que se han visto. Pero lo delicado acá, estimados auditores, es que los países islámicos más radicales, ellos no permiten que la religión cristiana y otras ingresen a su territorio, erijan templos ahí. Hay muchos temas más que estamos bastante complicados con el tema de la constituyente. Max Colodro dice que la izquierda apuestan a mantener la constitución de los 4 generales, refleja la magnitud de la derrota cultural de la izquierda. Así es, pues. La izquierda ha ido perdiendo constantemente la apuesta cultural que han tenido desde un principio de convencer, de meter un discurso que era falso desde un principio. No hay forma de sostener la falsedad cuando la buena información, la información correcta, la verdad, llega a los ciudadanos. Por otro lado, la socialista, miren lo que dijo la socialista Catalina Lagos, señaló que votará en contra porque el nuevo texto protege demasiado a la gente de delitos como el terrorismo, que es un delito común, y por eso no debería estar incluido en el nuevo texto. Yo no sé si se equivocó en su posición o realmente piensa así, pero con 2 dedos de frente nadie puede justificar un comentario como ese. Bueno, como pasa el tiempo, ya se nos acaba, vamos a ir con el mensaje final para cerrar el programa de hoy. Hoy día, nuevo título para ustedes, estimados auditores. Inmorales, ese es el título, Inmorales. Vamos con él. Hace un tiempo ya hablamos del tema, pero en realidad me quedé corto. Hay que repetir algo, ampliar. Para comprender bien el tema, debemos aclarar que el concepto de moral está conformado por normas, costumbres, creencias y valores,
los que por separado o como un todo forman parte de la tradición histórica y cultural de un individuo o una sociedad. Como rasgo cultural se puede hablar de un conjunto de morales distintas y será según la sociedad en que se manifieste. Así, conformará la moral aquello que se da en el comportamiento individual o colectivo orientado a un valor vigente en la sociedad. En distintas sociedades se puede observar una moralidad que se apoya en la ley o en un conjunto de leyes y códigos civiles. Esta forma de moral es la moral histórica de cada pueblo o cultura a lo largo y ancho del planeta. El término moral surge del latín mor, que significa carácter o costumbre. Mor, a su vez, tiene su origen en moralis, que es el equivalente al griego etikos, ética. Es común confundir moral y ética, pero no significan lo mismo. La ética es una disciplina filosófica que estudia los principios que regulan el comportamiento moral. Mientras por un lado la ética es una rama de la filosofía que aspira a elaborar patrones morales transculturales, la moral se aplica dentro de un contexto sociocultural e histórico determinado. Según ellos, cosas que hoy consideramos moral, en algún momento de la historia pudo no haberlo sido y viceversa. En cuanto a tipos de moral, podemos hablar de moral religiosa, que está determinada por una tradición religiosa determinada y que se rige por los mandamientos de su credo o doctrina. Tenemos la moral laica, que no está determinada por una tradición religiosa, incluso si muchos de sus valores coinciden con los de una tradición cultural muy marcada por el pasado religioso. Tenemos la moral fundamental, que aspira a ser universal, o sea, que tiende a juzgar los elementos más básicos de la existencia del ser humano. Tenemos la moral social, que diferencia los preceptos morales de la sociedad, o sea, las tradiciones que oran en un momento a un colectivo determinado. Y por último, la moral individual, aquella que manifiesta la aproximación personal, singular e individual que cada quien tiene hacia los conceptos de lo bueno y lo malo. Aclaremos aún más las cosas. Lo inmoral es lo contrario a una visión de la moralidad específica que rompe las reglas de la moral, contradice sus visiones y desobedece sus mandatos. Por su parte, lo amoral es lo que no constituye un juicio respecto a lo moral, porque carece de ella. Como sea, la moral es un concepto útil para entender el comportamiento humano. Por un lado, una sociedad requiere siempre de un código o un conjunto de reglas a la que ceñirse para garantizar la paz social y la armonía entre sus ciudadanos. Estudiar la moral desde un punto de vista ético, es decir, filosófico, permite analizar la estructura de una sociedad y las ventajas y las desventajas de su comportamiento. Esto permite pensar en los distintos espacios y actores sociales que interactúan a fin de garantizar las oportunidades, la igualdad de oportunidades y la libertad de cada quien. El concepto de moral es algo que atañe al orden interno del ser humano y es ajeno a lo jurídico, es decir, no necesariamente algo inmoral es jurídicamente incorrecto. Lo moral son hábitos o normas consideradas positivas para una sociedad sana. Definirá nuestra forma de transitar dentro de una comunidad, el límite entre lo correcto y lo incorrecto, y nos guiará en el cómo queremos establecer nuestra presencia y desarrollar nuestros actos en nuestra relación con otros seres humanos. El concepto muy personal también debe ser totalmente ajeno a cómo desarrollan los demás sus actos e interacción con nosotros. Es decir, la moral es un concepto personal que nos impone un límite propio, no cuestionable ni transable con acciones de otros. Queda claro eso, ¿verdad? Bueno. El concepto se inculca principalmente de padres a hijos. Son los padres, familiares directos o entornos más cercanos quienes en general crean ese concepto de responsabilidad e interacción social. Antiguamente en los colegios también los profesores cooperaban mucho en esa tarea, la formación moral de los jóvenes, pero hoy día eso está muy distante, salvo en los colegios más bien rurales donde la guía personal es mucho más cercana. La ideología desplazó la filosofía en los procesos de enseñanza, no solo los chilenos, sino también de muchos países. La filosofía inculca, desarrolla y potencia esos valores morales. La ideología despoja
La ideología despoja del contenido moral el proceso formativo del niño y del adolescente y le instala una necesidad de atender sus insatisfacciones, culpando a la sociedad por no responder a ello. Vamos al análisis. Las noticias nacionales nos bombardean con ejemplos del daño que ha causado la ideología a la necesidad de valores morales. Por ejemplo, la violación es un acto inmoral que va en contra del derecho de una persona a la libertad sexual y la integridad física. El hurto también es un acto inmoral, ya que viola el derecho a la propiedad privada de otra persona. Hoy, una autoridad de gobierno se niega a responder por sus actos inmorales y vemos a otros respaldar bajo argumentos muy cuestionables acciones que violan los derechos de otros. Vemos también a otros justificando mañosamente actos de corrupción. La corrupción es otra forma de acto inmoral, ya que implica el uso indebido del poder para obtener beneficios personales a expensas del bienestar de la sociedad. Vemos ministros defendiendo lo indefendible y no les cuesta nada. Vemos a otros sin ningún sentimiento de culpa por defraudar al Estado en montos y condiciones que la ciudadanía no logra dimensionar y ven como estupefactos cómo la impunidad se establece para unos, mas no para otros. Vemos cómo fiscales y jueces dictan sentencias alejadas no solo del sentido común, sino también de lo justo. Vemos cómo la ideología se empeña en pervertir a niños desde sus primeros pasos en el jardín. Vemos cómo los responsables no dan ni siquiera respuesta a las preguntas de lógica, como ser ¿qué hacen con los impuestos de los ciudadanos? Vemos cómo una clase política desarrollando una pseudo dictadura partidaria y parlamentaria desconoce las prioridades de la gente y se concentran solo en su propia visión. Esa misma clase política se las arregla para sobreponer sus intereses antes que los del país. Una ideología declara abiertamente estar dispuestos a usar las armas para imponer su totalitarismo, mientras ingenuos y cobardes guardan silencio o incluso votan aprobando sus barbaridades. Vemos a políticos cambiando de bando, como si solo su mamá los hubiera puesto ahí. Esas actitudes inmorales solo pueden ser contenidas con los conceptos valóricos adecuados. La falta de moral lleva a muchos de nuestros ciudadanos a ignorar, incluso a despreciar su rol dentro de la sociedad. Sin moral se elimina el sentido de ser parte de esa sociedad, que es avanzar con ella y no contra ella. Es aportar al grupo reconociendo y respetando a todos quienes la componen, aun cuando ello implique un costo de mantener una carencia personal. Con el trama del caso Convenios, con los restos óseos durante 18 años en el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile y en otras dependencias gubernamentales, con los robos de elementos que podrían contener las pruebas para llevar a la justicia a responsables o gestores de desfalcos, más allá de la abusiva tardanza de los fiscales para rescatar dichas pruebas, con el apoyo descarado a la comisión de actos terroristas y otros por parte de ministros, con el enfrentamiento de Contraloría y del ministro de Justicia y tanto más, vemos cómo personas cuya formación sin moral pero con poder está provocando verdaderos estragos en nuestra sociedad y no se avisora arrepentimiento ni restauración del efecto. Los mismos, junto a los canales de televisión abierta con todo su aparataje mediático, apoyaron la quema de medio Chile, alababan la destrucción de miles de empleos a través de saqueos a emprendedores, de locales comerciales y de empresas. Aplaudían los ataques a carabineros de Chile y a las Fuerzas Armadas. Con la falacia de los 30 pesos pretendieron derrocar un gobierno democrático, pretendieron romper el orden institucional y hoy, sin ningún pudor ni vergüenza, se pasean por los medios poniendo su mejor cara de inocente. Imposible concebir una sociedad sana y en paz, rodeados de inmorales. Soy Freddy Blanc, consejero nacional del Partido Republicano, y pueden ver este y otros interesantes temas en el canal Mente Patriota en YouTube. Por mi parte, les agradezco que me hayan acompañado esta tarde de sábado y nos estaríamos viendo el próximo sábado. No, creo que vamos a cambiar la fecha, estimados auditores. La vamos a dejar
Ya para la semana que viene vamos a salir al aire el día jueves a las 19 horas en un nuevo programa de Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites.